Hay algo gracioso en cumplir 50 años. Pasas décadas manteniendo el mundo unido, conservando el trabajo, criando a los hijos, pagando la hipoteca, arreglando el fregadero que nadie más nota que está roto. Y cuando las velas finalmente suman ese número grande y redondo, empiezas a esperar algo. No un desfile, ni confeti y fuegos artificiales, sino tal vez un momento, uno real. Una pausa donde las personas que orbitan tu vida se detengan y digan, oye, gracias. ¿Importaste? Pero lo que recibí fue una silla plegable en la esquina del garaje de mi hermana, junto a un pastel de Costco a medio comer y una nevera llena de cerveza tibia. Mi nombre es James, 50 años. Siempre he sido el callado de la familia, el confiable, el tipo que dice, claro, no hay problema. El que necesitas para recoger a tu hijo de la práctica de fútbol a último minuto o conducir una hora por la ciudad para ayudarte a mover un sofá. El que trae las pilas extra en Navidad, aunque nadie se las haya pedido. No soy llamativo. No hago escenas. Fui el segundo de 4 hijos, el que sacaba notas decentes y nunca pedía mucho. Mi hermano menor, Martín, era el hijo dorado. Estrella de fútbol en la preparatoria, encantador, ruidoso, magnético. La gente lo amaba, incluso cuando olvidaba los cumpleaños o chocaba el auto de mamá. Mi hermana mayor, Diane, era la voz ruidosa de la razón, la que actuaba como una tercera madre incluso cuando no se lo pedíamos. Siempre tenía una opinión y, de alguna manera, siempre tenía razón, al menos según ella. Solía pensar que tal vez me gustaba estar en segundo plano. Me sentía seguro allí, hasta que me di cuenta de que ser invisible no era lo mismo que estar a salvo. Mi cumpleaños cayó en sábado este año, lo que se sintió como una especie de regalo del universo. No había tenido una celebración adecuada en más de una década. La última fiesta que tuve fue cuando cumplí 40 y mis hijos me hicieron tostadas quemadas y jugo de naranja en la cama. Dulce, pero no exactamente una fiesta de hito. Así que, cuando Diane me llamó 2 semanas antes y dijo, oye, estamos organizando algo para tus grandes 5 hasta 0. Solo ven a mi casa, admito que sonreí. Pensé que tal vez, solo tal vez, lo harían bien esta vez. La mañana de mi cumpleaños, me desperté temprano, como siempre. Hice café, revisé el clima. Nublado, probabilidad de lluvia. Me senté en mi porche con mi taza e intenté imaginar cómo iría la noche. Tal vez organizarían algo en el patio trasero de Diane con luces de cuerda. Tal vez pedirían una cena agradable. Tal vez alguien diría algo bonito. Me permití tener esperanza. Solo un poco. Cuando entré en la entrada de la casa de Diane a las 5 p.m., noté que la puerta del garaje estaba abierta. Las mesas estaban empujadas a los lados para dar lugar a filas de sillas de plástico dispuestas al azar. Un solo cartel de feliz cumpleaños colgaba lacio sobre una vieja mesa plegable apilada con cajas de pizza de Domino's y un tazón de papas fritas de marca genérica. Sin música, sin decoraciones, sin pastel que pudiera ver. Martin saludó desde el otro lado de la entrada, sosteniendo un vaso rojo. Jimmy, llegaste, gritó, como si yo fuera un invitado en mi propia fiesta. Forcé una sonrisa y caminé hacia él, por supuesto, no me lo perdería. Diane salió de la casa, limpiándose las manos con una toalla de papel. Hola, cumpleañero, dijo, dándome un abrazo de un solo brazo. No te importa encargarte de la parrilla, ¿verdad? Tenemos hamburguesas y hot dogs. Pensé que querrías tomar las riendas. Parpadeé. ¿La parrilla? Sí, eres el maestro de la parrilla, ¿verdad? Dijo, empujándome hacia la vieja y oxidada Weber en la esquina del garaje. Es como lo tuyo. ¿Lo era? No había usado la parrilla en un evento familiar en años, a menos que alguien más me lo pidiera. Pero asentí y dije, claro, porque eso es lo que siempre hago. Mis nietos estaban allí, al menos. Corrieron y me dieron abrazos, con sus caras manchadas de salsa de pizza y chocolate. Abuelo, mira, dijeron, sosteniendo pequeños recuerdos de fiesta. Silbatos de plástico baratos y pulseras luminosas de una tienda de $1. Sonreí por ellos, pero me agaché para tomarme unas cuantas fotos y traté de no dejar que la chispa de decepción en mi pecho se convirtiera en llama. El resto de la noche transcurrió en un borrón de hot dogs tibios y conversaciones mediocres. Diane finalmente sacó un pastel de plancha, de vainilla, con feliz cumpleaños James escrito en glaseado azul. Me quedé mirándolo durante unos 10 segundos antes de que Diane soltara una carcajada. Oh, Dios mío, resopló. Mira eso. Escribieron mal tu nombre. Un clásico. Debí haber revisado la caja antes de salir de la tienda. Yo también me reí, por hábito más que por humor. Sí, un clásico. Martin me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi dejó caer mi plato. 50 años y nada que mostrar por ello. Dijo, sonriendo. Solo bromeo. Solo bromeo. Tienes a esos nietos, al menos. Lo miré. Quiero decir, realmente lo miré. Su camisa estaba desabrochada, cerveza en mano,
con la misma sonrisa engreída y descuidada que llevaba desde la preparatoria. No lo decía en serio, no realmente, pero tampoco dejaba de decirlo en serio. Empecé a notar cosas después de eso, como que ninguna de las fotos grupales me incluía, porque yo siempre estaba detrás de la cámara. Diane seguía llamándome para tomar fotos de la familia, y yo obedecía, tomando fotos de primos, tías y amigos riendo, brindando, sosteniendo platos amontonados. Nadie dijo nunca: «Oye, James, ven y sal en esta». En un momento, me senté en una silla en la esquina del garaje y simplemente observé. Nadie se dio cuenta. No estaba amargado todavía, no realmente, solo entumecido, como si la noche se hubiera convertido silenciosamente en un espejo, y estuviera viendo algo que no quería mirar demasiado de cerca. Pensé en las horas que había pasado a lo largo de los años llevando a gente a aeropuertos, prestando dinero, arreglando fregaderos rotos y presentándome cada vez que alguien llamaba. Y aquí estaba, en la fiesta que no planeé, comiendo pizza que no me gustaba, siendo objeto de bromas como si fuera el zapato viejo favorito de la familia. Alrededor de las 9, me deslicé dentro de la casa, me despedí de mis nietos y dejé una carta en la repisa de la chimenea. La había escrito esa mañana, solo unos pocos párrafos. Honesto, no cruel, pero claro. Nadie me vio irme. Pasaron 2 semanas. No escuché ni una palabra. Luego, abrieron la carta, y ahí fue cuando todo cambió. No esperaba un desfile después de que leyeran la carta. Ni siquiera esperaba una disculpa, pero pensé que tal vez recibiría una llamada o un texto, algún reconocimiento de que alguien, cualquiera, había notado que yo no estaba allí cuando se repartió la última rebanada de pastel, que se habían dado cuenta de que mi auto no estaba en la entrada cuando se reunieron para una última foto grupal, que se habían preguntado, aunque fuera brevemente, por qué me fui temprano de la fiesta que supuestamente organizaron para mí. Pero el silencio, eso fue peor que cualquier insulto. Eso fue la confirmación. La primera persona en contactarme no fue Diane ni Martin. Fue mi hija, Lily. Me llamó una noche, 2 semanas después de la fiesta, sonando vacilante. Papá dijo: «Vi la carta». Mi corazón se hundió. «¿Cómo llegó a ti?». Ella suspiró. La tía Diane publicó una foto de ella en el chat grupal. Dijo que era energía dramática pura y que todos deberíamos reírnos. Se me secó la garganta. ¿Publicó la carta? Sí, dijo Lily, y Martin respondió con un gif de palomitas de maíz. Eso rompió algo en mí. No era que no estuvieran de acuerdo con lo que escribí. Podría haber vivido con eso. Ni siquiera era que pensaran que yo estaba equivocado. Lo que me destrozó fue que convirtieron mi dolor, años de él, en un remate de chiste, en un meme en el chat grupal de la familia. La carta no era larga. Decía, en un lenguaje sencillo, cómo me sentía invisible, cómo había pasado mi vida presentándome para personas que nunca se presentaban para mí, como no esperaba un desfile, solo un poco de esfuerzo, un agradecimiento real, una señal de que importaba. Terminé con una línea. Si esto fue lo mejor que pudieron hacer después de 50 años, prefiero pasar los próximos 50 con personas que me vean. Aparentemente, eso era oro para la comedia. Lily no se rió. Ella no se unió. De hecho, fue la única que dijo: ¿alguien le preguntó realmente a papá cómo se siente? Martin respondió con: se siente lástima de sí mismo, claramente. La clásica crisis de los 50. Diane escribió: siempre supe que James era un poco sensible, pero esto es demasiado. Esa es la palabra que siempre usaban, sensible, como si preocuparse demasiado fuera un defecto, como si notar que te han olvidado fuera algún tipo de alergia emocional. Después de la llamada con Lily, di un largo paseo por mi vecindario. Las hojas de otoño empezaban a cambiar y el aire tenía ese frío agudo que hacía visible el aliento. Recuerdo estar parado en el borde del parque, viendo a un padre empujar a su hijo en los columpios, y sentir algo extraño. No tristeza, ni siquiera enojo, solo desapego, como si hubiera estado viendo mi propia vida desarrollarse desde las gradas, y de repente estuviera listo para salir del campo. Pero no había terminado, todavía no. Algo dentro de mí, algo viejo y enterrado, estaba despertando. Las siguientes semanas fueron tranquilas. No llamé a nadie. Dejé de responder en el chat grupal de la familia. Nadie lo notó. Observaba cómo llegaban los mensajes. Martin compartiendo un vídeo de su nuevo bote, Diane quejándose de la PDA de nuevo, fotos de almuerzos a los que no fui invitado, actualizaciones sobre el recital de baile de mi sobrina de las que nadie pensó en decirme directamente. Un sábado, vi que todos se habían ido a la casa del lago, la casa de nuestros difuntos padres, la que heredamos juntos, la que yo había mantenido durante los últimos 5 años porque James es bueno con las herramientas. Se habían ido allí sin decirme nada. Las fotos los mostraban sonriendo en el muelle, sosteniendo cervezas, parados frente a la casa que yo personalmente había retechado.
Incluso había una foto de mi vieja caña de pescar en las manos de Martín. Él fingía lanzar el anzuelo mientras Diane reía al fondo. Me quedé mirando eso por mucho tiempo. Nadie mencionó que yo no estaba allí. Nadie dijo, ¿dónde está James? Ahí fue cuando la idea empezó a formarse. Pero antes de eso, antes de que las cosas realmente se desmoronaran, llegó el punto de ruptura, la traición que todavía tengo que recordarme que no fue un sueño. Era noviembre, unos días antes de Acción de Gracias. Tradicionalmente, todos cenábamos en casa de Diane. Cada uno traía un plato. Yo siempre llevaba la cazuela de judías verdes, la favorita de Lily, y normalmente ayudaba a triturar el pavo. Debatí si debía ir este año. Una parte de mí quería quedarse en casa, acurrucarse en el sofá con comida para llevar y fingir que el festivo no existía. Pero luego Lily llamó de nuevo. Deberías venir, papá dijo suavemente, por mí, no por ellos. Así que fui. Me presenté 10 minutos antes con una cazuela en la mano y una sonrisa educada en el rostro. No quería drama. No quería una escena. Solo quería estar presente para mi hija, para los nietos, para el recuerdo de lo que la familia solía significar. Diane abrió la puerta con un suéter color arándano, copa de vino en mano. Oh, dijo, parpadeando, ¿realmente viniste? Forcé una carcajada. Bueno, es tradición. Miró la cazuela. Espero que no hayas traído la misma del año pasado. Esa estaba seca. No había cambiado la receta. Se la entregué sin comentarios. Dentro, la casa bullía con el ruido habitual. La televisión de fondo, niños corriendo, el olor a pavo y canela en el aire. Martin ya iba por su segunda cerveza, alardeando ante un grupo de parientes políticos sobre alguna inversión que había hecho. Cuando me vio, levantó su bebida. Oye, mira quién decidió perdonarnos, dijo, sonriendo. Debe haberse quedado sin pañuelos. Lo ignoré y me dirigí hacia Lily. Ella me dio un fuerte abrazo y susurró. Solo respira. Me alegra que estés aquí. La cena empezó tensa. Mantuve la cabeza baja. Ayudé con el trinchado. Hice pequeñas charlas corteses. Diane había organizado los asientos y noté, muy deliberadamente, que me colocaron al final de la mesa, entre dos de los parientes políticos más ruidosos de Martín. Cada vez que intentaba hablar con Lily o los nietos, la conversación se desviaba. Luego vino el postre, o más exactamente, el momento. Diane se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. Antes de cortar el pastel dijo, sonriendo demasiado, solo quiero decir unas palabras. Mi estómago se apretó. Sé que este año ha sido interesante, continuó, mirándome. Pero al final del día, la familia es la familia, incluso cuando ciertos miembros se ponen un poco teatrales. Risas educadas ondularon por la sala. Digo, de verdad, añadió, todos hemos tenido cumpleaños difíciles, ¿verdad? No me ven a mí escribiendo cartas dramáticas y saliendo furiosa. Martin intervino. Sí, James. Yo tampoco recibí un carro de oro en mis 50. Más risas. Y honestamente, continuó Diane, si vas a tomarte tan en serio a ti mismo, al menos revisa la ortografía de la carta primero. Me levanté. No dije una palabra. Solo me puse de pie, arrastrando la silla. Oh, vamos, dijo Martin, levantando su copa. No seas así, Jimmy. Solo estamos bromeando. Relájate. Pero no me moví hacia la puerta. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre de Manila. Lo puse sobre la mesa, justo frente a Diane. Ella lo miró, confundida. ¿Qué es esto? Ya verás, dije en voz baja. Luego me volví hacia Lily. Lo siento. Y me fui. Detrás de mí, la sala zumbaba con confusión. Martin me llamó. Diane empezó a abrir el sobre, pero yo ya estaba bajando los escalones de la entrada. Ya estaba en mi auto. Ya estaba alejándome de esa casa como si fuera un edificio colapsando y yo estuviera saliendo justo antes de que el techo se viniera abajo. El sobre no contenía una carta. Contenía algo mucho más impactante. Y cuando finalmente se dieran cuenta de lo que había hecho, la familia nunca volvería a ser la misma. Es extraño lo silencioso que se vuelve el mundo cuando dejas de intentar ser escuchado. Las semanas después de Acción de Gracias pasaron como niebla, espesas, lentas, amortiguadas. No fui a Navidad, no respondí a los textos. Diane intentó llamar una vez, probablemente por pánico después de abrir el sobre, pero dejé que sonara hasta apagarse. Imaginé que o bien habían aceptado lo que pasó o lo habían convertido en otro chiste. De cualquier manera, había terminado de dar explicaciones a personas que no escuchaban realmente. Me gustaría decir que me sentí triunfante. Que alejarme de esa mesa con la cabeza alta y mi sobre en el mantel de lino fue el momento en que reclamé mi poder. Pero no se sintió así. La verdad, me sentía vacío, entumecido, solo, porque el punto de ruptura no viene con fuegos artificiales. Viene con silencio.
Hubo noches en las que me sentaba en mi porche con una manta sobre los hombros y me preguntaba si había exagerado, si tal vez ellos tenían razón, si tal vez yo era sensible, si tal vez estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Esa pequeña voz, familiar y cruel, seguía susurrando. Eres el denominador común, James. Tal vez tú eres el problema. Pero luego recordaba a Diane sosteniendo mi carta como un chiste en el chat grupal, a Martín llamándome Jimmy como si todavía tuviera 15 años y estuviera bajo su sombra, las fotos en la casa del lago sin mí, la silla de plástico en el garaje, la tarjeta de regalo con mi nombre mal escrito. No, no estaba exagerando. Simplemente estaba reaccionando finalmente. Tocar fondo no siempre se ve como gritos o llantos. A veces se ve como mirar el teléfono durante horas, no porque esperes un mensaje, sino porque nadie te envía mensajes en absoluto. A veces es caminar por una tienda de comestibles y darte cuenta de que no has dicho una palabra en voz alta en 2 días. A veces es ver el mundo seguir adelante sin ti y preguntarte si alguna vez le importaste realmente. Pero en esa quietud, algo empezó a cambiar. Empezó con una visita de Lily. Llamó a la puerta un sábado por la tarde, sosteniendo una bolsa de comida para llevar y 2 botellas de té helado. Supuse que no habías comido nada verde esta semana, dijo con una sonrisa suave. Ni siquiera intenté fingir lo contrario. Me hice a un lado y la dejé entrar. Comimos en silencio por un rato, sentados en mi sofá con la televisión encendida a bajo volumen. Luego dijo, están asustados, lo sabes. La miré. ¿Por el sobre? Ella asintió. Especialmente Diane. No deja de enviarme mensajes, preguntándome si creo que hablas en serio. Martin dice que estás fanfarroneando. Sonreí un poco por primera vez en días. Déjalos que adivinen. Lily me estudió. ¿Fue ese siempre el plan? ¿Solo soltar eso y alejarte? Miré mis manos. No fue un plan, no al principio. Fue simplemente soltar algo después de cargarlo por demasiado tiempo. No tienes que decirme qué era, dijo suavemente, pero te ves más ligero. Eso se quedó conmigo. Más ligero. No más feliz, ni mejor, sino más ligero. Después de que Lily se fue, me encontré sacando un viejo cuaderno del cajón del escritorio, uno que no había tocado en años. Tenía páginas llenas de bocetos e ideas para reparaciones del hogar, de cuando todavía soñaba con empezar un pequeño negocio de mantenimiento. Siempre había sido bueno con las manos. Me gustaba resolver problemas, arreglar lo que estaba roto. Pero la vida se había interpuesto. Hijos, facturas, obligaciones familiares. El tiempo pasó y me dije a mí mismo que era demasiado viejo para empezar algo nuevo. ¿Pero ahora? Ahora tenía tiempo. Y por una vez, no lo estaba derramando en personas que no lo valoraban. Así que hice una llamada. Luego otra. Arreglé el fregadero que goteaba de un vecino. Luego revestí un baño para el primo de un antiguo compañero de trabajo. La voz se corrió más rápido de lo que esperaba. No era llamativo, solo eficiente, justo y amable. La gente apreciaba eso. Dejaron reseñas. Me recomendaron. Se lo contaron a sus amigos. En 3 meses, tenía más trabajo del que podía manejar. Registré una empresa. Second Fix Home Services, servicios para el hogar, segunda reparación. Cursi. Tal vez, pero se sentía bien. Como un guiño a este segundo capítulo en el que estaba entrando. Trabajé duro. Trabajé en silencio. Gané lo suficiente para pagar las facturas y algo más. Pero más que eso, me sentí útil. No de la manera él lo hará con la que me trataba mi familia, sino de una manera real y honesta. La gente me miraba a los ojos y me decía gracias, y lo decían en serio. Y empecé a decir gracias yo también. No solo a ellos, sino a mí mismo. Gracias por alejarte. Gracias por soltar. Gracias por empezar de nuevo. No fue solo el trabajo. Me reconecté con algunos viejos amigos de la universidad. Personas con las que había perdido el contacto durante el caos de criar hijos y ser el arreglalotado de la familia. Una de ellas, Carla, me invitó a unirme a un club de lectura local. Me reí al principio. ¿Yo? ¿Leyendo ficción todas las semanas? Pero fui y me gustó. Nos sentábamos en la parte de atrás de una pequeña librería los jueves por la noche, bebiendo café y discutiendo sobre los giros de la trama. Por primera vez en años, no era solo James el manitas o James el hermano confiable. Era James el que tenía opiniones sobre el desarrollo de los personajes, James al que le gustaban las historias. Carla y yo empezamos a vernos para almorzar después de las reuniones, luego para caminar, luego para cenar. No me preguntó por mi familia al principio. Cuando finalmente lo hizo, le conté la versión corta. No me tuvo lástima. Solo escuchó. Creo que finalmente dejaste de verter en las tazas equivocadas, dijo una noche frente a un plato de pasta, y empezaste a regar tus propias raíces. Me reí. Eso suena como algo sacado de uno de nuestros libros.
Tal vez dijo, pero sigue siendo verdad. Y tenía razón. En abril, me tomé una semana libre para renovar mi propia casa, un proyecto que pospuse por años porque siempre estaba demasiado ocupado ayudando a alguien más con la suya. Pinté las paredes de un azul marino profundo. Instalé estantes nuevos en el garaje. Incluso construí un pequeño pozo de fuego en el patio trasero. Fue la primera vez que mi hogar se sintió como si realmente me perteneciera. Y aún así, nada de Diane ni Martín. Lily me mantenía actualizado. Diane había intentado llamarme de nuevo, dejando mensajes de voz fingiendo que nada había pasado. Martin aparentemente había hecho alguna publicación sarcástica en Facebook sobre personas que no aguantan un chiste, a la que Diane le dio me gusta y comentó con un emoji de risa. Todavía no lo entendían, pero ya no dolía de la misma manera. Había dejado de sangrar por personas que no notaban que me habían cortado. Y entonces llegó el momento en que todo cambió de nuevo. Era mediados de mayo. Estaba en una obra, parchando yeso en el solarium de una pareja jubilada, cuando mi teléfono vibró. Lily. El mensaje era corto. Contrataron abogados. Diane tiene pánico. Dejé mis herramientas y miré la pantalla. Así que finalmente habían abierto el segundo sobre, el real, el que le había dejado a mi abogado para que lo entregara si no retiraba el primero. Les había advertido, realmente lo hice. En la carta de la que se rieron, en el sobre de acción de gracias. Pero nunca pensaron que cumpliría mi palabra. Pensaron que estaba fanfarroneando. Pero yo nunca fanfarroneo, no cuando se trata de traición. Porque no solo se habían burlado de mis sentimientos o olvidado mi cumpleaños. Habían hecho algo mucho peor. Algo de lo que yo tenía pruebas. Y ahora, las consecuencias finalmente llegaban. Nunca quise venganza. No al principio. Esa es la parte que la gente siempre entiende mal. Creen que la venganza empieza con rabia, con gritos, con llantas cortadas y enfrentamientos dramáticos. Pero la verdad es que la venganza es silenciosa. Empieza con el silencio. Con una decepción tan profunda que deja de ser ruidosa. Con un tipo de claridad fría. La que aparece solo después de que la última persona en la que confiabas deja de fingir que le importas. Empieza el día que dejas de preguntar, ¿por qué me hicieron esto? Y empiezas a preguntar, ¿por qué dejé que lo hicieran? Para cuando recibí el mensaje de Lily, contrataron abogados, Diane tiene pánico, ya no estaba enojado. Estaba listo. Calmo, claro, paciente. Porque el momento en que decidí salir de ese garaje en mi cumpleaños, el momento en que dejé ese sobre en la mesa de acción de gracias, no me estaba alejando de ellos. Estaba caminando hacia algo. Y no me iba a detener a mitad de camino. Permítanme retroceder para explicar el segundo sobre. El que les advertí. Verán, la casa del lago nunca fue solo una casa del lago. Era el legado de nuestros padres. Pagada en los años 90, ubicada contra la línea de árboles de un pequeño y tranquilo lago privado. Con un muelle que crujía y una chimenea alrededor de la cual todos nos sentábamos cada invierno mientras crecíamos. Después de que papá murió y mamá lo siguió unos años más tarde, los cuatro la heredamos por igual. Diane, Martin, nuestro hermano menor Evan, que vivía fuera del estado y rara vez nos visitaba, y yo. Al principio, acordamos mantenerla para reuniones familiares. Pero lentamente, como todo lo demás en nuestra familia, dejó de ser nuestra y empezó a ser de ellos. Diane se hizo cargo de la agenda. Martin llevaba amigos allí sin preguntar. Afirmaban que estaban gestionando la propiedad. Pero lo que realmente hacían era usarla. A menudo sin decírselo a nadie. Puedo contar con una mano cuántas veces pude visitarla en los últimos 5 años. Decían que yo estaba demasiado ocupado. Que nunca preguntaba. ¿La verdad? Había dejado de preguntar porque cada vez que lo hacía, me decían que las fechas estaban tomadas o que la plomería necesitaba reparación, la cual luego me pedían que yo arreglara. O había un evento familiar ya planeado al que claramente no me habían invitado. Y me quedé callado. Seguí haciendo las reparaciones. Pagué el nuevo calentador de agua. Invernaba las tuberías cada año solo. Una vez, conduje en medio de una tormenta de nieve para arreglar una tubería reventada que Diane olvidó mencionar hasta que goteaba por el techo del dormitorio de invitados. Me llamaban el cuidador, medio en broma. Decían que debería estar orgulloso de que confiaran en mí para el trabajo sucio. Decían cosas como: es simplemente tu fortaleza, James. Muestras amor a través del servicio. Nadie preguntó nunca cómo quería ser amado yo. Lo que no sabían, lo que nunca les dije, fue que hace 3 años Evan y yo tuvimos una larga charla. Una de las raras veces que voló de visita. Nos sentamos junto a la chimenea en esa misma casa del lago, viendo caer la nieve, y él dijo: James, odio cómo te tratan. Siempre lo he odiado. No respondí al principio. Solo miré las llamas. Luego añadió: si alguna vez decides vender tu parte, dímelo. Puede que yo quiera hacer lo mismo.
Eso plantó una semilla. No por despecho. No por codicia. Sino por la comprensión de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar el control de algo que me habían robado pieza por pieza. Ese año, empecé a documentar todo. Cada reparación que hice. Cada costo que cubrí. Cada festivo del que fui excluido. Guardé recibos, tomé fotos, grabé llamadas telefónicas. Cuando arreglé el muelle, guardé la factura de la madera. Cuando instalé cerraduras nuevas después de que Martin afirmara que perdió sus llaves otra vez, guardé la factura. También empecé a hacer preguntas, discretamente. Me enteré de que Diane y Martin habían estado alquilando la casa del lago los fines de semana. A través de un sitio de alquiler privado bajo el nombre del esposo de Diane. Ganando miles. Nunca me lo dijeron. Nunca se lo dijeron a Evan. Ni un centavo dividido entre 4. Ni siquiera una mención. Y eso. Eso fue la traición. Verás, una cosa es olvidar el cumpleaños de alguien. Otra es burlarse de su dolor. Pero, ¿robarle a tu propio hermano? Eso no es solo grosero. Eso es criminal. Contacté a un abogado de bienes raíces. Revisamos la escritura compartida. Técnicamente, los 4 éramos dueños iguales. Pero si podía probar abuso financiero, exclusión y negligencia, podía forzar una venta por partición. En términos sencillos, podía obligar a que la casa del lago saliera al mercado a menos que me compraran mi parte de manera justa, o enfrentar a un juez. Pero no presenté la demanda de inmediato. Esperé. Esperé hasta que me humillaron en mi cumpleaños. Esperé hasta que se burlaron de mi carta. Esperé hasta que dejaron claro que nunca me habían visto como algo más que el felpudo de la familia. Entonces envié el primer sobre. Una advertencia. Y cuando lo ignoraron, le di luz verde a mi abogado para enviar el segundo. Ahora Diane tenía pánico. Martin estaba contratando abogados. ¿Y Evan? Evan estaba en un avión. Me envió un mensaje de texto nada más aterrizar. Llamaron. Me rogaron que me pusiera de su lado. Les dije que ya firmé la declaración jurada. Vamos a quemar esto. Sonreí ante eso. Evan siempre había sido el más callado de los 4. Pero cuando elegía un bando, no vacilaba. Y él también estaba cansado de ser excluido. Nos reunimos en mi casa esa noche. Nos sentamos en el patio trasero cerca del pozo de fuego que yo había construido. Miró a su alrededor y dijo: «Parece que finalmente conseguiste tu propia paz». Asentí. Me tomó bastante tiempo. Sacó una carpeta. Imprimí todo. Cronología. Gastos. Evidencia. Esto es hermético. Pasamos 2 horas revisando el caso. Yo tenía el rastro de papel. Él tenía la declaración jurada. Teníamos mensajes, correos electrónicos, incluso un mensaje de voz donde Diane bromeaba con una amiga sobre sacar a los chicos de la casa del lago antes de que se den cuenta. Para cuando terminamos, no estaba nervioso. Estaba listo. Porque esto ya no era venganza. Esto era justicia. Las siguientes semanas se movieron rápido. La solicitud de partición fue procesada. Se envió una notificación formal a Diane y Martin. Tenían 30 días para aceptar una compra o prepararse para el tribunal. Ahí fue cuando empezaron las llamadas. Diane intentó endulzarme al principio. James, vamos. Seamos civilizados, somos familia. Martin intentó con la culpa. ¿En serio? ¿Jimmy? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Luego vino la ira. Las amenazas. Las lágrimas. Estás destruyendo esta familia. No, no era yo. Ellos la habían destruido en el momento en que eligieron el beneficio sobre las personas. La risa sobre la lealtad. Yo solo me estaba asegurando de que no se salieran con la suya. Pero no me detuve allí. ¿Recuerdan el chat grupal que usaron para burlarse de mí? No dije una palabra en él. No hasta el día en que se programó la mediación. Entonces publiqué un mensaje. Solo uno. Nos vemos en el tribunal. Y traigan los estados de cuenta de los alquileres. El chat explotó. Pero lo silencié. En cambio, contacté a alguien más. Los inquilinos. Unas cuantas familias habían alquilado la casa a través del sitio privado que Diane usaba. Los encontré. Pedí copias de sus contratos. Pagos. Fechas. Fotos. Resulta que uno de ellos era abogado. Dijo: «Estaré encantado de darle una declaración jurada». Lo que hicieron no fue solo astuto. Es fraude. Perfecto. Las piezas del rompecabezas encajaron. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio, me sentía firme. Como si finalmente estuviera parado sobre algo sólido. No hecho de rencor, no hecho de fuego. Solo verdad. Evan y yo hicimos un pacto. Nada de gritos. Nada de drama. Entraríamos,
Hablaríamos con claridad y dejaríamos que la evidencia hablara por nosotros. Pero seré honesto. Una parte de mí esperaba, solo esperaba, ver la cara de Diane cuando se diera cuenta de que al felpudo le crecieron dientes. Cuando se diera cuenta de que el saco de boxeo de la familia finalmente devolvía el golpe. Y esta vez, no sería un chiste. La sala del tribunal no era lo que esperaba. Sin grandes candelabros. Sin voces alzadas ni mazazos dramáticos. Solo paredes beige, sillas que chirriaban y el zumbido bajo de un ventilador de techo que podría haber sido instalado en los años 80. Pero yo no estaba allí por la decoración. Estaba allí por el ajuste de cuentas. Evan y yo nos sentamos a un lado de la larga mesa de conferencias. Frente a nosotros, Diane había llegado demasiado arreglada. El cabello con laca hasta el último centímetro. Pendientes de perlas, y esa misma mirada de superioridad que había llevado desde que éramos niños. Martin, por otro lado, parecía recién salido del campo de golf. Camisa de botones, medio desabrochada, gafas de sol sobre la cabeza. Todavía intentando encantar a la vida. Su abogado, un hombre rígido en un traje gris con un auricular Bluetooth en el cuello, se veía molesto desde el momento en que entró. Me dio la impresión de que ya habían intentado darle la vuelta a todo a su favor y no había funcionado. No con el papeleo que habíamos presentado. No con el mensaje de voz grabado. No con los recibos, correos, contratos y declaraciones de los inquilinos. La jueza, una mujer de unos 60 años que no aceptaba tonterías, fue directo al grano. Señor James dijo, pasando las páginas de la gruesa pila de documentos que mi abogado proporcionó. Usted solicita una venta por partición de la propiedad del lago de propiedad conjunta, citando explotación financiera y mala gestión por parte de sus copropietarios. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. ¿Y ha rechazado la oferta de compra que ellos presentaron? Asentí. Porque no se acercaba al valor justo de mercado. Y ellos lucraron con la propiedad durante años sin informarlo. La jueza se volvió hacia Diane y Martin. ¿Desean responder? Diane lanzó un discurso sobre la familia, la tradición, el valor emocional. Martin añadió algunos comentarios sobre falta de comunicación y errores inofensivos. Pero la jueza no lo aceptaba. Sostuvo uno de los contratos de alquiler. Esto dice que recibieron $200 por un alquiler de fin de semana el pasado abril. Ni el señor James ni el señor Evan recibieron una parte de esos ingresos. Silencio. Luego Diane murmuró. Lo estábamos gestionando. No pensamos. Ese es el problema, cortó la jueza. No pensaron. Lo que siguió fueron 30 minutos de su abogado tartamudeando justificaciones mientras el nuestro exponía calmadamente la cronología. Cada alquiler no aprobado. Cada reparación que yo pagué. Cada solicitud ignorada para usar la casa. La expresión de la jueza se volvía más severa con cada documento presentado. Finalmente, los miró a los dos y dijo, no veo un caso aquí. Lo que veo es conducta financiera indebida y un patrón claro de exclusión. A menos que los demandantes sean compensados con una compra igual al valor justo de mercado más daños por los ingresos de alquiler no compartidos, concederé una venta forzosa. A Diane se le cayó la mandíbula. No puede hablar en serio. Martin se inclinó hacia adelante. Este es el legado de nuestra familia. La jueza no pestañeó. Entonces tal vez deberían haber tratado a su familia como familia. Y así de simple, terminó. Tenían 30 días para hacer una oferta de compra, una honesta, o la Casa del Lago saldría al mercado públicamente a un precio que ninguno de los dos podría pagar solo. Cuando salimos del tribunal, Evan se volvió hacia mí y sonrió. Eso fue mejor que los fuegos artificiales. Yo no sonreí. Todavía no. Necesitaba verlo terminado, y lo hice. Intentaron retrasarlo, nos ofrecieron una miseria, incluso afirmaron que los estábamos chantajeando emocionalmente, pero la evidencia se mantuvo firme. Nuestro abogado presentó el papeleo final y la casa salió a la venta 6 semanas después. Se vendió en 4 días por $742,000. Después de los costos de cierre y los honorarios legales, Evan y yo recibimos cada uno un cheque por algo más de $170,000. Diane y Martin recibieron lo mismo, pero no antes de que la jueza les ordenara pagar un total combinado de $36,000 en ganancias de alquiler no compartidas, que, por supuesto, salieron de su parte. Evan y yo no tuvimos que mover un dedo. El día que la transferencia llegó a mi cuenta, me senté en mi patio trasero y miré mi teléfono. Pensé que sentiría triunfo, vindicación. Lo que sentí fue limpieza, como una pizarra finalmente borrada después de años de grafitis. Lily vino esa noche con una botella de vino. Por la dignidad dijo, y por no dejar que la gente pase por encima de ti solo porque comparten tu ADN. Mi rey. Brindo por eso. Las consecuencias llegaron rápido.
Diane dejó de hablarme, lo cual, francamente, se sintió como un regalo. Martin intentó un último ataque en línea, alguna publicación pasivo-agresiva sobre parientes codiciosos, pero nadie mordió el anzuelo. No después de que la verdad salió a la luz. Resulta que algunos de sus amigos también habían alquilado la casa, y de repente estaban haciendo preguntas incómodas. La reputación importa cuando vives en un pueblo pequeño. Diane y Martin lo aprendieron por las malas. Tomé una parte del dinero e invertí de nuevo en Second Fix Home Services, actualicé mis herramientas, rotulé mi camioneta, construí un pequeño sitio web. El negocio prosperó. Carla, ¿la recuerdan del club de lectura? Empezó a ayudarme con la programación y el trabajo administrativo. Luego, un día, me besó en el porche antes de irse y dijo, «Sabes, James, es agradable verte con la cabeza en alto, hemos estado juntos desde entonces». Lily enmarcó una foto de la casa del lago justo antes de que la vendiéramos y escribió en la esquina. «Adiós a lo que te robaron. Hola a lo que construiste». La colgué en mi oficina. En cuanto a Diane y Martín, no he sabido de ellos desde entonces. Pero a veces, cuando paso por delante del tribunal o miro esa foto, pienso en el hombre que solía ser, el que asaba hamburguesas en un garaje mientras la gente se reía de su nombre en un pastel, el que tomaba la foto pero nunca salía en ella. Y sonrío porque ese hombre se ha ido, y en su lugar hay alguien que finalmente sabe lo que vale. Es convertirte en alguien a quien ya no pueden ignorar porque ya no tienen acceso a ti.